Ok, mi nombre es José Alejandro Che Martínez y el día de hoy les vengo a hablar sobre por qué manejar en la Ciudad de México es de locos para las personas que apenas van comenzando en esto de ir manejando. Y es que, no sé si nunca lo han pensado la cantidad de sucesos o cosas interesantes que pasan cuando uno comienza a manejar, ¿no? Todas esas nuevas experiencias que uno va viviendo. Por ejemplo, el hecho de meterte aquí en la Ciudad de México, el periférico, por primera vez es una experiencia que yo creo que la mayoría de gente no puede olvidar, ¿no? O por ejemplo, entrar al viaducto en hora pico, esas tardes de esos, yo siento que es un impacto muy fuerte a la hora de comenzar a manejar, ¿no? Es por eso que yo les he traído tres propuestas para poder hacer eso. Yo la denomino como RCR. Y es que hay que ser respetuosos, responsables y sobre todo comprensivos con respecto a las demás personas. Y es que a la hora de ser respetuosos es que no es muy común que la gente a la hora de que se encuentre con un conflicto en esta ciudad, ya sea tráfico, que se te meta algún coche, una moto, o que llegue a pasar algún choque, lo primero que buscan es hacer un pleito, ¿no? Y eso, pues la verdad, a la hora de empezar a manejar es algo que te pone muy nervioso, ¿no? O sea, ustedes nada más entran en situación, ¿no? Vamos manejando. Y nada más de repente, un rozón, ni siquiera es un choque fuerte, un rozón. Y se baja la persona del otro lado del coche, una persona ya por 40, 50 años, que se ve que ha vivido bastante de la vida. Y de repente ya nada más vemos cómo se empieza y lo primero que quiere hacer es discutir, ¿no? Y pelear y toda la cosa, ¿no? Eso uno como persona se pone nervioso, uno ni siquiera sabe cuál es tu número de seguro, cuáles son los protocolos que uno debe de seguir, ¿no? Y que es un gran impacto, ¿no? Por lo cual yo considero que una de las cosas más importantes a la hora de manejar es decir, ¿sabes qué? Ok, los dos la cajeteamos en algún punto, o en su caso, el que tuvo la culpa, pues él la cajeteó, pero pues vamos a tomar las cosas con calma y sobre todo hay que ser respetuosos, ¿no? Porque también me ha tocado ver, por ejemplo, una vez en el viaducto por la tarde que se chocaron dos personas y se pusieron a pelear ahí mismo, ¿no? Y como mencionaba antes, a la hora de ser un principiante en esto de la manejada, pues uno anda muy nervioso, ¿no? Luego, va la parte de ser responsables con lo que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno ya empieza a agarrar confianza a la hora de manejar, puede ser que pasan unos meses o así, ¿no? Uno sigue siendo fresco, ¿no? No conoce todas las cosas. Y comenzamos a manejar y, por ejemplo, sentimos, no, yo puedo ir más rápido, ¿no? Y pues, vamos dejando que esas sensaciones nos lleven y podemos cometer errores, ¿no? A la hora de manejar. Por ejemplo, pasarnos un poquito más rápido, empezar a volarnos altos. O luego, por ejemplo, de ver que no había un bache donde uno decía, pues a lo mejor no hay un bache ahí, pasamos y pam, tronamos una llanta. O luego, por ejemplo, la fácil de que nada, me tomo una cerveza y quiero seguir manejando, ¿no? Me siento bien conmigo, pero pues a la hora si te agarro un alcoholímetro, pues no, ¿no? O luego, por ejemplo, a la hora de que uno lleva un coche muy viejo, como este que tenemos aquí, y pues no le damos la atención adecuada, ¿no? A nuestro coche, que es nuestra herramienta principal de transporte, que pues debe de ser segura, por lo tanto, ¿no? Hay que ser muy responsables a la hora de hacer esto, porque por lo general también hay que tomar en cuenta que cuando viajamos con alguien su vida está en nuestras manos, ¿no? Y si llega a pasar algo, al conductor es al que le van a echar la culpa. Por lo que hay que ser muy responsables a la hora de manejar, ¿no? Y por último tenemos la C, ¿no? Y es que a la hora de manejar, como mencionamos anteriormente, además de ser respetuosos, es importante comprender a la otra persona. No sabemos en qué parte de su vida está, no sabemos si está algún problema y por eso va muy rápido, o no sabemos tampoco en qué estado se encuentra, ¿no? Si se encuentra alcoholizado, estresado o incluso con sueño, ¿no? Por lo que a la hora de que, por ejemplo, cometamos un error, porque quieras o no, es algo que nos va a pasar a todo mundo, puede ser que sea nuestro error o el de alguien más, un rayoncito, una bolladura. A veces, no, de hecho, no todo está en nuestras manos, ¿no? Podemos ser los mejores conductores de la gente, de la ciudad, pero si las demás personas no toman ese cuidado a la hora de manejar, pues tarde o temprano van a terminar rayando o abollando el coche, ¿no? Bueno, y sí es muy importante hacer esto, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente olvida esa parte de empatizar con las demás personas, ¿no? Y creen que por el simple hecho de que va rápido, ya le dicen, no, es un loco, ¿no? Pero realmente no comprenden el trasfondo de lo que puede haber detrás, alguna emergencia, a lo mejor está muy estresado, tiene sueño, ya está harto. Es muy importante pensar en esas cosas, ¿no? Justo para evitar caer en esa parte del odio y el resentimiento después de que pase algún accidente, o inclusive sin ningún accidente, ¿no? Inclusive, por ejemplo, de que se nos cierren feo y decimos, no, tal, y nos enojamos. Y es algo que nos arruina el día. Y la verdad es que a la hora de empezar a manejar nos arruina peor el día. Por lo que considero que es muy importante esa parte, ¿no? De tranquilizarnos y tomárnoslo con calma, ¿no?
Y finalmente, ya como último consejo para todas estas personas que están empezando a manejar, es que deben de disfrutarlo sobre todo, ¿no? Va a haber tardes más pesadas, ¿no? Como en todo, va a haber tardes en las cuales por más que avancemos iremos a 10 kilómetros por hora o menos, inclusive a vuelta de rueda, ya nos sentamos estresados, hartos, ¿no? Y es en esta parte en la cual uno debe de considerar que debe de tomarse las cosas con calma. Y va a haber momentos en los que, por ejemplo, vamos a encontrar todo muy despejado y vamos a llegar muy rápido a nuestros destinos, ¿no? Y pues son cosas que van pasando a final de cuentas, ¿sabes? O sea, no es como si pudiéramos cambiar con cuánto tráfico vamos a encontrar. Igual podemos arreglar las horas, ¿no? Decir, vámonos temprano para que no nos agarre el tráfico. Pero no somos las únicas personas que pensamos en esto, ¿no? E inclusive podría llegar a pasar que decimos eso y pues se junta con mucha gente y nos termina tocando tráfico, ¿no? Así que yo creo que lo más importante en este punto es disfrutar lo que hacemos, ¿no? Porque es algo que vamos a hacer probablemente toda la vida. Muchas gracias.